El doctor Camilo Cetina es el encargado de la Oficina Anticorrupción de la Presidencia de la República. Doctor Cetina, buenos días. Buenos días, Julio, ¿qué tal? Mire, le voy a hacer una pregunta que lo voy a sorprender. ¿Usted cuántos años tiene? 39 años. En sus 39 años, haga memoria, ¿hace cuánto que está oyendo de la corrupción en Colombia? Toda la vida, Julio, toda la vida. Toda la vida estamos en eso. Y esa es la pregunta, doctor Cetina. ¿Tenía que pasar lo de Odebrecht para una cosa de la que hace parte de nuestra vida para que el gobierno diga, bueno, ahora sí vamos a luchar contra la corrupción? No, Julio, mire, en eso yo sí quisiera ser un poco más exegético, y es que la corrupción es inherente al proceso de construcción de cualquier Estado, y Colombia es un Estado en construcción. O sea, el tema del conflicto armado, el tema del desarrollo permanente de las instituciones hace parte de un proceso de construcción del Estado. Si usted incluso mira en Europa Occidental o en otros procesos, digamos, históricos, la corrupción ha estado ahí inherente y las leyes han venido evolucionando como para tratar de resolver el problema. Cetina. En Colombia, doctor Cetina, venga. Se han sofisticado, digamos, las medidas, y no por el tema de Odebrecht, sino que se han venido sofisticando las medidas a medida que vamos aprendiendo con los nuevos hechos que nos van dando evidencia de cómo luchar contra las conductas ilícitas. Es un proceso de ensayo y error también, ¿no? Pero, doctor Cetina, ¿es que ese inherente le quedó tan parecido al señor Nule cuando dijo que la corrupción era inherente al ser humano? O sea, no, esto no es un tema inherente. El señor Nule en su momento dijo que la corrupción era inherente al ser humano, y ahora usted nos dice que la corrupción es inherente al Estado. No, al proceso de construcción de cualquier Estado. Si usted, por ejemplo, ¿Cómo suena de parecido eso? ¿Cómo suena de parecido? Le hace las memorias de Charles de Gaulle, le hace la diplomacia de Henry Kissinger, y ahí usted va a ver que, por ejemplo, cuando los Estados recién se construían en Francia, por ejemplo, cuando mandaron, de hecho, centralizar la moneda y centralizar el ejército, se corrompía a los funcionarios públicos para que pudiera cada uno emitir su propia moneda. Los notarios anteriormente podían certificar cualquier cosa en cualquier momento, en los principios, digamos, del Estado occidental. Lo que le quiero decir es, esto es un proceso, digamos, que de la modernización del Estado que es sumamente costoso, sumamente presente, sí, pero yo no quiero decir que sea inherente en el sentido de que no podemos hacer nada. Lo que le quiero decir es que es inherente en el sentido de que vamos aprendiendo a partir del ensayo de error para poder identificar medidas que nos permitan eliminar el problema. Pero lo que le quiero decir es que esto va evolucionando, va mutando, es como un virus que va sofisticando su información y va sofisticando sus mecanismos de lucha, y del mismo modo el Estado también tiene que hacerlo. Esto es una carrera casi que evolutiva. Doctor Cetina, ¿es cierto que se pretenden pagar recompensas de hasta 150 millones de pesos para quienes denuncien actos de corrupción? Se lo pregunto porque, en cierto modo, esto podría terminar alcahueteando a los corruptos. yo pienso que ahí hubo una especie de malentendido o de mala conducción del proceso de protección de reportantes. Se va a pasar un proceso, digamos, un proyecto de ley de protección de denunciantes de actos de corrupción. El proyecto de ley establece protección de medida laboral, de tipo personal, de la dignidad de la persona y el buen nombre y la honra, y, entre otras cosas, hay un tema económico que podría o no darse de acuerdo con la tasación que haga las autoridades competentes para hacerlo, pero no quiere decir que en cualquier caso a cualquier persona se le otorga una recompensa y que solamente a partir de recompensa se va a incentivar el proceso. Las personas que denuncian, digamos, un acto de corrupción de buena fe, que está completamente documentado, están incurriendo en un riesgo que los diferencia de las demás personas que no hacen esa misma denuncia o que eligen no hacerlo, y por lo tanto ese riesgo tiene que ser de alguna manera reconocido o valorado. Se valora en la medida en que se establecen unas medidas de protección y se determina por las autoridades competentes si hay lugar o no, si hay mérito o no para establecer una recompensa, pero eso es una valoración del riesgo, es diferente a que es una condición de la protección. Son dos cosas diferentes, de valoración de riesgo a condición de protección. Doctor Cetina, usted nos estaba diciendo entonces que la corrupción es inherente a cualquier Estado democrático en construcción. Y la corrupción tiene diferentes niveles, y uno muy importante también es una que se ejecuta desde el Estado central, desde el gobierno central, entiéndase en donde está su oficina. ¿Por qué?
porque para que se tramiten diferentes proyectos de ley en el Congreso de la República, desde el Ejecutivo se ofrecen puestos, se ofrecen partidas presupuestales y ya sabe usted mejor que yo la dinámica que se maneja para tener gobernabilidad con el Legislativo. Ese elemento de la corrupción que vivimos día a día y en el que el Ejecutivo es protagonista fundamental, ¿cómo lo van a combatir con este nuevo plan? Se va a implementar o se va a proponer un proyecto de ley de cabildeo o de lobby. Entonces la idea es, como sucede y como usted lo señala, Camila, en las democracias modernas, visibilizar el proceso de gestión de intereses ante el Estado y ante el legislativo. Es decir, las personas que actúan de cabilderos van a dejarse ver. Entonces va a haber un registro de cabilderos, va a existir un mecanismo por el cual ellos tienen que constituirse formalmente como personas jurídicas y ellos tienen que dejar rastros de las citas que están estableciendo con senadores o con funcionarios del Estado para gestionar los intereses. Y ellos mismos van a visibilizar cuáles son sus clientes, a nombre de quién están hablando, a nombre de qué grupos económicos, a nombre de qué movimiento político, a nombre de qué grupo de sociedad civil o grupo de interés. Y yo estoy seguro que si todos visibilizamos quiénes están moviendo qué intereses, es mucho más fácil para ustedes, los medios de comunicación, para la sociedad civil, para los organismos de control, identificar justamente dónde están esas fuentes de corrupción que usted está señalando en la pregunta. Entonces, lo que vamos a hacer inicialmente es transparentar el proceso, visibilizarlo, y a partir de ahí vamos ejerciendo todo el control con los mecanismos que ya dispone la ley. Mire, usted tiene un verbo bastante interesante y no es difícil advertir que usted es una persona muy bien formada. ¿Usted qué estudió? Yo estudié en pregrado Gobierno y Relaciones Internacionales. Bueno. Doctor Cetina, todo lo que usted dice suena como muy bonito y bien construido. Y usted habla de visibilizar y cabildeo, error, acierto, inherente. Hay que transparentizar todo, hay que dar claridad, y nos cita a De Gaulle y a Churchill, bueno, en fin. Pero mientras que esto pasa a ser una realidad, tiene que pasar por un Congreso que usted sabe que no le jala estos procesos, porque entiende que si le jala estos procesos, se les acaban los mecanismos de los que viven. El Congreso vive de esto, de la corrupción. Muchos congresistas lo que hacen es financiar sus campañas por mecanismos que resulta improbable luego demostrar están relacionados con la corrupción. Yo le pregunto algo más sencillo. Mientras que todo esto pasa, mientras que llegamos al error acierto, mientras que visibilizamos, mientras que encontramos qué es lo inherente a la formación del modelo de un Estado que pueda blindarse de la corrupción, ¿por qué el gobierno no ha mandado una señal clara y concreta ante el último caso de corrupción? ¿Dónde está una línea, dígame una línea del gobierno pidiendo claridad de los miles de millones de pesos que contrató su gerente de campaña, Roberto Prieto? Dígame una línea del gobierno contundente contra el señor Roberto Prieto. Dígame una línea contundente después de la confesión de Prieto sobre lo que pasó con Sancho. Usted me va a decir, no, es que yo no soy la fiscalía. De su misma oficina, el primer día que estalló el escándalo de Odebrecht, salió su jefe a decir, esos son inventos de la oposición, eso es un invento del uribismo. El invento del uribismo, pues ya vio usted en lo que va, en que el propio señor Prieto reconoció su relación con el señor Bula, reconoció que le había entregado $400,000 a una señora para hacer unos afiches en Panamá, reconoció que entregó ni más ni menos que $1 millón a una agencia de publicidad en Panamá que sigue operando en Colombia, que es Sancho Vividió. Mientras que llegamos a toda la parte importante y al cabildeo y a venderle a los congresistas la necesidad de cambiar el país, ¿por qué ustedes como gobierno, que hacen parte de la cadena de problemas de Odebrecht, no han querido tocar a su gerente de campaña? ¿Por qué? Lo que pasa es que yo le pediría a Julio que no me asocie directamente con los orígenes de las campañas políticas, porque digamos yo no vengo de ese medio. Yo aquí entré a la Secretaría de Transparencia cuando Rafael Merchán era el secretario de Transparencia y entré con un mandato claro que era coordinar el Observatorio Anticorrupción.
Entonces, en ese sentido, yo le pediría que por favor no constituya mi trabajo con una asociación frente al gerente de la campaña o a las campañas políticas de los partidos que en este momento pues están en disputa, por una parte. Por otra parte, también le pediría al favor, Julio, no me haga comentar sobre temas de la rama judicial o del proceso judicial. Dejemos que la Fiscalía haga su trabajo, dejemos que se den las órdenes de captura si hay lugar a ellas, dejemos que la justicia actúe y respetemos la independencia de las ramas del poder público. Yo no puedo entrar a comentar o a traer a los micrófonos el proceso, digamos, de judicialización no, que se venga eso lo entendemos, doctor Cetina. Eso lo entendió el doctor. Por favor, que no hagamos eso. En tercer lugar, le pediría por favor que me deje contestar la pregunta. Sí. Nosotros, la Secretaría de Transparencia es el responsable de la formulación de la política pública integral anticorrupción. Nosotros, por lo tanto, lo que hacemos es generar un recetario de medidas que resuelven o que se tratan de resolver el problema de falta de transparencia o de conflicto de interés o de corrupción como tal, y en eso hemos venido trabajando con una gran cantidad de logros que van desde la Ley 1712 del 2014, que le permite tanto a ustedes, medios de comunicación, como a cualquier ciudadano, acceder a una gran cantidad de información sin que exista una petición de por medio. Y eso ha facilitado controles como los que ustedes han venido señalando. Hay varios, la ley, digamos, 1778 de soborno transnacional, que va a ayudar también a eliminar los problemas que tienen relación con el soborno transnacional, que es lo que usted me está señalando en este caso de Odebrecht. O sea, lo que quiero decir, se han generado varias medidas, pero por favor no me haga remitirme a un proceso judicial en particular. Pero no, pero es que doctor Cetina, es que ahí viene el problema, y siguiendo con lo que le pregunta Julio, es que todo eso que usted nos enuncia muy bien, suena muy interesante, pero es que eso que usted quiere eludir es lo que le ha restado autoridad moral al gobierno para hablar de la lucha contra la corrupción. Mientras el gobierno no aclare de la manera más contundente posible lo que pasó con el caso Odebrecht, lo que pasó con el caso Prieto, la autoridad moral para hablar del tema de corrupción y su combate ha quedado absolutamente minada para el gobierno nacional. Eso es lo mismo que si usted dijera que entonces el Congreso no tiene la autoridad moral para legislar por todas las quejas que ustedes han venido señalando a lo largo de esta entrevista, y eso es lo mismo que usted dijera que la rama judicial en Colombia tampoco tiene la autoridad para juzgar por todas las quejas que, digamos, se han venido dando sobre los procesos de corrupción, por ejemplo, en la rama le hace, por ejemplo, el caso Pretel. Entonces, lo que yo quiero decirle es, no extrapolemos de unos casos específicos toda una política pública y todo un accionar del Estado, porque así no funciona la gobernabilidad. Yo lo que le diría es, y el presidente de la República en el foro semana de ayer fue bastante claro, él lo único que pide es que las autoridades actúen con toda la fuerza de la ley, con toda la fuerza de la justicia, para que este tema llegue, digamos, sobre los directos responsables de esos hechos. Es lo único que nosotros podemos hacer. No podemos hacer nada más sobre ese caso particular, Félix, porque si lo hiciéramos estaríamos interfiriendo sobre el ejercicio de las ramas del poder público. Le pido, por favor, que no extrapole a partir de casos particulares la generación de una política pública. Pero claro que puede hacer más. El presidente también puede decir, y para dar ejemplo, le pido a todas las agencias del Estado que suspendan sus contratos con la compañía de Roberto Prieto, Market Medios, hasta que eso no se aclare. Porque es que el señor sigue facturando. Entonces, es muy bonita toda esta filosofía, pero el autor o uno de los protagonistas de los mayores escándalos de corrupción en Colombia sigue contratando con el Estado y ha contratado millonariamente con el Estado. Y él mismo ha confesado que eso se debe a que él tiene un teléfono que levanta y le contestan en las entidades por ser el gerente de la campaña del presidente. Es que de nuevo le pido por favor que no extrapole de una conducta particular una cadena, digamos, de acciones sistemáticas que deba hacer el Estado. Supongamos por un instante que el presidente hace lo que usted dice, Julio. Entonces el señor dice, no, entonces nadie va a contratar con esta compañía por tal cosa. Lo que va a pasar es que sistemáticamente se van a pedir por cualquier escándalo y en cualquier momento suspensiones de contratación por cualquier hecho en cualquier momento del tiempo, sacándolo, digamos, de contexto. Y lo que le quiero decir es lo que va a suceder entonces es que usted le manda una pésima señal al mercado y al cumplimiento de la ley que se supone que le permite a todos los proponentes que contratan con el Estado. Excelente señal. Y es que en este país la gente que está en escándalos de corrupción acceder al proceso de contratación en las mismas condiciones de transparencia, objetividad,
selección y competencia. Usted está restringiendo una gran cantidad de conductas competitivas solo con ese hecho. O sea, usted está violando media ley de que tiene que ver con el régimen competitivo, con el régimen de contratación. Usted está generando con eso ambigüedades dentro del imperio de la ley en Colombia. Y se supone que es el imperio de la ley lo que garantiza que todos funcionemos con unas reglas claras. Por eso es que uno no puede, a partir de casos particulares, generar acciones sistemáticas o generales. Lo que tenemos que hacer es, en este caso, esperemos de nuevo a que la justicia actúe, y después de que actúe, entonces sí verificamos y se generarán unas inhabilidades para contratar, se generarán y que el unas señor siga facturando con todos los ministerios, porque ahora el que está violando la ley soy yo. Bueno, es que esto sí ya es una extrapolación que usted está haciendo otra vez imprudentemente. ¿Qué evidencia tiene usted de que él factura con todos los ministerios? Con todos. No. Con la mayoría de los ministerios. No, pero no me digas esas cosas, Julio. ¿Y por qué no se las digo? Hablemos sobre la evidencia y hablemos sobre cómo se puede actuar el Estado, digamos, de manera sistemática y de manera... ¿Usted no sabe con quién? Los problemas ¿Usted no sabe con quién contrata el señor? No, yo no estoy diciendo que no sé con quién contrata al señor. Lo que le quiero decir es... ¿Quiere que hagamos la lista de los ministerios con quien contrata? ¿De las cumbres que se le han adjudicado? Lo que le quiero decir es, o sea, es que lo que le estoy haciendo, le estoy dando un ejemplo es para darle una invitación a que por favor no extrapolemos a partir de estos casos acciones sistemáticas lo que me está invitando es a que no toquemos, me está invitando es a que no toquemos el nombre del señor Roberto Prieto, porque va directamente contra su oficina. Ya que ustedes en su oficina han debido evitar lo que el señor hizo. Yo lo que le estoy diciendo es no vulneremos el régimen legal que está existiendo. O sea, hacer cosas como las que usted propone es violar el régimen legal en materia de selección objetiva, contratación, una gran cantidad de competencia, libre competencia, porque después la gente pediría más y más de restricciones que se generan por cosas por sospechas o por denuncias. Esperemos a que la persona jurídica quede inhabilitada a partir de la sanción, digamos, de tipo penal o de tipo administrativo que salga de esas acciones, pero antes no. O sea, tiene que actuar la autoridad, inhabilitar a las personas jurídicas o inhabilitar a las personas naturales para luego sí poder actuar. Eso quiere decir entonces que Márquez Medios y don Roberto Prieto, hasta que una autoridad no lo judicialice, sigue contratando sin problema. Lo que le quiero decir, Julio, es una maravilla. El señor confesó que le entregó irregularmente $400,000 a una señora para que hiciera unos afiches en donde está el fantasma de Odebrecht, y eso para ustedes no es ninguna prueba. Hay que esperar a que un juez lo condene, y ahí sí entonces se pasa una circular a los ministerios diciendo, pero es que usted por eso le estoy diciendo, ya no contraten más. La irregularidad que usted está señalando sobre el tema de los afiches está dentro de la órbita de la autoridad electoral en Colombia, ¿sí? Entonces no puede uno, y eso es casi que otra rama del poder público, no puede uno meterse, digamos, a sancionar a partir, digamos, de lo que podría hacer o no el Consejo Electoral, que es el que tendría que sancionar por presuntas violaciones al régimen en materia de patrocinios, en materia de funcionamiento de las campañas, para adelantar, digamos, las sanciones. O sea, no se puede uno meter ahí. Le pido por favor que respetemos el régimen legal que existe en el Estado. O sea, uno no puede, a partir de casos particulares, entonces empezar a metérsele al rancho a cada rama del poder público simplemente para vender un discurso que se disfraza de integridad, cuando en realidad lo que está haciendo es generar más condiciones ambiguas y violar la ley que ya se construyó durante años. No hagamos eso, Julio. Sigamos como estamos. No me asocie a mí ni con un discurso. No me asocie a mí contrate más. Seguramente ya está contratando más. No asocie esas cosas así, Julio, porque es peligrosísimo. O sea, el problema no es... Es más peligrosa la corrupción de la que está pasando por enfrente de la ventana suya y de la que no ha hecho nada su oficina. Esa sí que es peligrosa. Pero mire, no nos vamos a poner... Esa es otra afirmación que usted está haciendo sin evidencia, Julio. O sea, o que desconoce la evidencia que nosotros sí estamos generando en materia del trabajo y que hay de lucha contra la corrupción. Le estoy diciendo, se generó una ley que castiga el soborno transnacional que no existía en Colombia y con la cual incluso los casos como los de Odebrecht se van a minimizar y no se podrían seguir repitiendo gracias al imperio de esa ley. Se podría generar una ley de transparencia que le permite a usted acceder a una gran cantidad de información. Se generó un decreto de personas políticamente expuestas, y las personas políticamente expuestas, usted puede acceder a cualquier información de tipo financiero, de tipo penal o de antecedentes que tiene esa persona cuando está en el ejercicio de unos cargos,
que tienen una ordenación del gasto y una preponderancia de tipo político. Se han hecho una gran cantidad de cosas, pero ¿qué es lo que sucede? Que en los medios de comunicación últimamente lo que se está generando es una suerte de pesimismo en donde nos fijamos en estos pequeños lunares, pero no nos estamos fijando en el bosque en el cual estamos generando una gran cantidad de acciones. Llegamos ahora sí al autor de la brillante idea, que la culpa es de los medios. ¿Es usted el que le dijo al presidente que dijera eso en la ANDI? Los medios, Julio, no pervierto, o sea, usted toma mis palabras y pone otras ideas que yo no estoy generando. Lo que le estoy diciendo, es el Julio, autor de haber metido al presidente en ese lío. No, le estoy diciendo, lo que le estoy eso diciendo, Julio, fue lo mismo que escribió el presidente en El Tiempo y lo dijo en la ANDI, que los medios solo registramos noticias negativas. Usted lo acaba de decir. Usted es el autor de esa brillante idea. Muy bien. No ponga lo que fueron le quiero solamente decir, Julio, dos columnas en El Tiempo que Julio, le costó ese discurso. Lo que le quiero decir, Julio, es usted solamente pone atención a la evidencia que ratifica sus hipótesis y no es capaz de reconocer la evidencia que la cuestiona. Lo que le digo es, seamos imparciales, de ambos lados. Pongamos atención a la evidencia que ratifica nuestras hipótesis, pero también pongamos atención a la evidencia que cuestiona esas hipótesis y que ha generado evidencia. Yo soy el que violo la ley, yo soy el que genero negativismo, aquí no hay corrupción, todo está divinamente, es que hay que esperar. Entonces ahí usted estaría cayendo en el otro lado cuando está diciendo que no hay corrupción y que no sé qué, porque obviamente hay evidencia que también... Doctor Cetina, no nos vamos a poner de acuerdo porque usted tiene una gran facilidad de verbo y además un conocimiento superior en temas legales, los cuales respeto, y usted siempre va a tener la razón. Y bueno, yo se la doy. Julio, al contrario, yo lo que lo invito es a que tengamos de verdad un debate sano y que tengamos un debate sano en que yo le dé la razón a usted. Cuestione las cosas, no, lo que le quiero decir, yo celebro que usted cuestione las cosas y que los medios hagan eso, pero lo que le quiero decir es, pongamos atención a la evidencia que está a favor, pero también a la evidencia que nos cuestiona y que nos hace preguntar, bueno, ¿cuál debería ser el abordaje que debe tener ese problema? Pero no demos reglas, digamos, a partir de casos particulares en donde simplemente una o dos personas consideran que esa debería ser la actuación. Debatamos y miremos sistemáticamente cómo atacamos el problema, pero hagámoslo en el respeto de la ley, en el respeto de la norma y como en un protocolo de formulación de política pública que nos sirva a todos. Fantástico. Le quiero decir, de manera sana. Le voy a entonces hacer una pregunta concreta sobre un tema que a lo mejor puede responder, porque nada lo ha podido responder si no es echándome la culpa a mí. Le pregunto... No, esa es otra evidencia que usted hace a partir de una evidencia la evidencia y la contraevidencia. Es que tengo anotadas todas sus palabras, evidencia y contraevidencia. Mire, el fiscal general de la Nación, que por todo lo que usted acaba de decir, mejor dicho, está en una esquina totalmente distinta a la suya. Él tiene otra opinión sobre la corrupción. El fiscal general de la Nación está cansado de la manera como se castiga en Colombia al corrupto, y especialmente al corrupto de cuello blanco. Inclusive ha sugerido que uno de los mecanismos sea ambientar la extradición de esas personas que siguen aquí en lugares privilegiados de detención. Acaba de pasar con un empresario de Bogotá que lo mandaron a la Escuela de Estudios de la Policía y el fiscal lo devolvió a la picota. Pregunta concreta. ¿Usted está de acuerdo en que los corruptos, especialmente los de cuello blanco, vayan a la cárcel o sigan en residencias militares privilegiadas? Nosotros estamos completamente de acuerdo que estas personas vayan a la cárcel y solamente accedan, si quieren acceder a ciertos beneficios, en la medida en que restituyan el patrimonio público. Nosotros tenemos que entender que la visión de la justicia también es restaurativa y que en últimas la corrupción es un delito de racionalidad económica, es decir, si usted le sustrae los beneficios al corrupto y el corrupto sabe que es potencialmente equitable, digamos, embargable todos los bienes que él adquirió de manera ilícita, el tipo lo va a pensar 2 veces antes, digamos, de cometer un acto. Nosotros estamos proponiendo justamente un proyecto de restricción y de eliminación de beneficios penales por actos de corrupción, no solamente en materia de delitos contra la administración pública, sino en delitos de tipo económico, le hace lavado de activos, enriquecimiento ilícito, estafa, fraude, una gran cantidad de delitos e incluso algunos delitos de tipo electoral, Julio. Estamos yendo mucho más allá de eso justamente para tratar de atacar el problema desde el origen que ustedes mismos han desarrollado en varias de sus intervenciones, que el problema también es de cómo se generan las campañas electorales y de cómo se compran y venden los votos en Colombia. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es eliminar el beneficio de casa por cárcel y empezar a otorgar rebajas de penas y la posibilidad de ese beneficio, sí, solo sí, la persona sin tener que embargarla,
sin tener que ir a buscarle, digamos, en el certificado de tradición y libertad sus bienes, etcétera, devuelve, restituye el patrimonio público, repara a la víctima e incluso tiene que pagar unas multas que reparen también el costo de la justicia al tener que perseguirlo y tener que sancionarlo cuando era un funcionario público y se supone que debía respetar la ley. Doctor Obviamente Cetina, que esos beneficios se tienen que eliminar. Doctor Cetina, días después de que su predecesor Camilo Enciso atribuyera al uribismo el tema del escándalo de Odebrecht, esta persona renunció o no sabemos si lo renunciaron. Yo quisiera saber si usted se mantiene y confía y ratifica lo que dijo él en su momento, que decía que era la palabra de un delincuente que busca a cualquier precio beneficios judiciales en contra de la palabra del gerente de la campaña, defendiendo la palabra de Roberto Prieto. ¿Usted se mantiene en esta postura que manifestó su predecesor? Es la palabra de un delincuente, claramente. Yo no puedo juzgar, digamos, las palabras del señor Prieto porque yo ni conozco al señor Prieto, ni sé, digamos, en qué contexto él ha dado, digamos, o ha tratado de contradecir lo que dice el señor Otábula. Lo que le quiero decir es, por favor, dejemos esto en manos, digamos, de la justicia y decimos que sí es la palabra de un delincuente porque el señor Otábula, y eso ya es público y eso ya es parte del proceso judicial, aceptó los cargos, pero dése cuenta, él acepta los cargos es ¿para qué? Porque sabe que aceptando los cargos tiene un derecho a la rebaja del 50% de la pena. Y eso es lo que nosotros queremos evitar con el proyecto de ley que va a eliminar esos beneficios. Porque no puede ser que solamente por yo decir que sí, que lo hice y que soy un delincuente, entonces que ya solo por eso usted se va a rebajar tanto la pena. No, tiene que restituir el patrimonio, que tiene que reparar a la víctima, tiene que reparar los daños. Doctor Cetina, la discusión es interesante y usted la plantea de manera inteligente, pero hay un viejo dicho que dice hay que predicar con el ejemplo. Y el problema en este momento es que el gobierno, cuando usted trata en esta discusión, como le digo, apasionada, interesante, de minimizar o dejar al lado el tema Prieto, no está predicando con el ejemplo, porque es que lo de Prieto es muy grave y el gobierno no puede dejar a un lado en toda esta discusión un escándalo de corrupción que lo involucra directamente. Es que yo siento que aquí estamos teniendo casi que un comportamiento medieval. O sea, ¿ustedes qué esperan? ¿Que pongamos la cabeza de Prieto en afiches y lo colguemos su cuerpo y digamos este señor es culpable aún si la justicia no ha actuado y lo pongamos en la pilota pública? Yo no sé. O sea, yo lo que le quiero decir es, ese señor es un ciudadano como cualquier otro. Todo el mundo tiene derecho a la presunción de la buena fe, eso es un principio constitucional. Claro que sí. Yo en mi calidad de funcionario público, yo tengo que mostrar respeto por la ley, respeto por la Constitución y respeto por esas cosas que me limitan. Yo no puedo darle una connotación de tipo político o de tipo filosófico a estos temas que tienen que ver con ese señor. Hay que dejar que la justicia actúe, que pruebe que el señor es culpable y que tiene unas restricciones, que tiene unas responsabilidades, y ahí sí, con mucho gusto, Félix, yo no sé, hablo sobre el tema y me refiero. No, ¿sí? Lo que le estoy diciendo, lo que le digo es que ese personaje no es un personaje cualquiera. Es que usted me dice que es como si fuera una persona cualquiera. No, es una persona involucrada en un escándalo de corrupción directamente relacionado con el gobierno, que a partir de sus actuaciones en campaña y con la manera como manejó esa campaña, luego obtiene una serie de millonarios contratos en el gobierno que ayudó a elegir. O sea, no es una persona cualquiera. Lo que le quiero decir, por favor, Félix, y de verdad entiéndame, se lo digo, es que dentro de las limitaciones que yo tengo como funcionario público, ante la ley es una persona cualquiera, ante la ley todos somos iguales. Y la ley es la que tiene que imponerse frente a los castigos o responsabilidades que ese señor tenga. Ante la ley, él es igual a usted, es igual a mí, yo entiendo, es igual al señor eso, que en este momento claro, va en bus hacia su trabajo. Yo entiendo ante la ley. Ante la ley todos somos iguales, entonces yo no puedo inducir, digamos, a generar actuaciones por fuera de la ley simplemente por reconocer el hecho político que usted me está señalando, que usted tiene toda la razón, pero lo tiene razón desde el punto de vista como más bien de político y del proceso como de los partidos, pero no... Ahí voy a lo otro, es que una clara es la responsabilidad penal que se tiene que manejar en las instancias que corresponden, y en eso estamos de acuerdo, y no se trata de los linchamientos, que a mí tampoco en lo personal me gustan, si no están acompañados de procesos judiciales o de ninguna manera me gustan, tiene que todos esos procesos responder a actuaciones de orden judicial,
pero hay responsabilidades políticas. Y como le digo, cuando uno quiere predicar, tiene que predicar con el ejemplo. Y el problema es que en este momento esa prédica con el ejemplo está comprometida por unas actuaciones de orden muy cuestionado que ya están en procesos judiciales, frente a las cuales el gobierno nacional, aparte de esas instancias legales, sí tiene una responsabilidad política por la cual responder ante la gente. Claro, pero la responsabilidad, déjeme acotarle un poco su idea, es más la responsabilidad tipo del régimen electoral, y eso es lo que yo le quiero decir que desarrolla el Consejo Nacional Electoral. Ahí las sanciones tienen que caer sobre el partido, sobre la campaña y obviamente sobre él, ¿sí? En materia, por ejemplo, del manejo de los recursos, en materia del tema de las platas que se mueven, etcétera, etcétera, eso lo mueve adicionalmente con las sanciones de tipo penal que después se deriven. Esas son como las dos responsabilidades. No, pero es que mire, me acaban de dar un ejemplo que me gusta. Es como cuando el expresidente Álvaro Uribe le decía a sus congresistas, voten antes de que los metan a la cárcel. Ellos podían votar antes de que los metieran a la cárcel. Pero había unas responsabilidades políticas y por eso esa frase es tan desafortunada en ese momento del expresidente Uribe. Entonces, acá entiendo los procesos legales que serán los que determinarán si los meten o no a las cárceles a los responsables de todo esto, pero otro es la responsabilidad política que debe asumir el gobierno nacional de haber tenido un jefe de campaña que promovió esa campaña y que ha resultado favorecido en millonarios contratos en el Estado y que ahora aparece involucrado en un enorme escándalo de corrupción. No, de acuerdo, pero de nuevo lo que le quiero decir es la responsabilidad que él le atañe está dentro del régimen electoral, está regulada o está vigilada dentro del régimen electoral y dentro de, digamos, el régimen administrativo y penal que le corresponda frente a sus conductas con respecto al tema de los sobornos, etcétera, que se presentaron en el caso de Odebrecht. Pero de nuevo le repito, eso es algo que tienen que decidirse en esas esferas dentro de esas autoridades. No puede el gobierno simplemente pedir la cabeza del señor o empezar a generar unas actuaciones que tienen implicaciones tanto regulatorias como administrativas que incluso afectarían después a otros. Eso es lo que yo le quiero decir, no extrapolemos de una cosa pequeña la generación de unas actuaciones administrativas que son sistemáticas. De lo pequeño usted no puede extrapolar lo sistemático y el problema es que el Estado sistemático genera reglas para todos y genera antecedentes que después se traducen en acciones para todos. Entonces dejemos que lo sistemático actúe, es decir, el régimen electoral, el régimen penal, el régimen administrativo, si es el caso, y que ahí se generen las sanciones. Esas sanciones después inhabilitarán a la persona para que e incluso si es penal lo echarán a la cárcel para que tenga, digamos, transacciones económicas, comerciales, contractuales, etcétera, con otros. Eso se lo acepto, pero yo le insisto en la responsabilidad política. Y volviendo a la famosa frase del expresidente Álvaro Uribe, cuando voten antes de que los metan a la cárcel, acá parece es que denle los contratos antes de que los metan a la cárcel. Pero no, es como si usted me está diciendo, es como, no es comparable en el sentido de que el señor Roberto Prieto ni es funcionario público, ni es decisor de política pública, ni es asesor, o sea, no, si me hago entender, él no favorecido por contratos estatales. De Estado, es favorecido, está favorecido por contratos que le entrega el gobierno. Pero quizá frente a esa comparación, Félix, habrá que preguntar si al señor Prieto, después de las investigaciones que está adelantando la Fiscalía, le han dado nuevos contratos. Porque lo que yo entiendo, trata de explicar el señor Cetina, es que jurídicamente a usted no le pueden revocar un contrato legalmente constituido por cuenta de una investigación judicial. Porque en caso de que la investigación judicial determine que usted es inocente y el gobierno le terminó un contrato, pues puede demandar finalmente usted al Estado, porque eso es ilegal. A usted no le pueden terminar un contrato por tener una investigación. Eso es lo que dice la ley. No sé si existan nuevos contratos que se le haya dado a las empresas del señor Prieto después de que se conocieron las denuncias de corrupción por el caso de Odebrecht. No tengo ni idea. Ni idea, pero lo lógico sería que al menos, Camila, pues no le fueran renovados. Al menos, no, claro, y seguramente... Mientras que se establece esto. Pero sin duda. Lo más elemental es dónde está la voz del gobierno. Además de todo lo que dice el doctor Cetina, en lo que tiene toda la razón, ¿dónde está la voz del gobierno diciendo,
ordenamos una investigación con el señor Roberto Prieto, que es un particular que tiene una compañía que se llama Market Medios, que es de sus hermanos y que tiene experiencia, y efectivamente les entregamos 86.000 millones de pesos. Eso es cierto. Sí. Además, le encargamos la cumbre de las Américas, la cumbre de no sé qué, todos los contratos que tiene. El gobierno hasta ese momento no tenía ninguna evidencia, o no había ninguna duda, o no había ninguna queja, o no había ninguna investigación para entregar esos contratos. Pero a partir de este momento no tendrá más contratos, y los que tiene no serán prorrogados hasta que la autoridad competente se pronuncie. Muy difícil, claro. Camila. Sí, no muy difícil. Lo que pasa es que yo creo que eso le queda imposible al doctor Cetina, porque finalmente él está en una oficina que, como nos explicó, o me pareció entender, está encargada de dictar cuál es la mejor política pública para combatir la corrupción. Y de hecho, eso que usted habla de que el fiscal general Néstor Humberto Martínez, él sí está en contra de la corrupción y él sí es un ejemplo, pues esa... Camila, eso sí es cierto, porque esa oficina siempre ha tenido ese inconveniente, no del doctor Cetina. La oficina siempre ha sido una oficina sin dientes. Y se entiende que sin dientes porque además no se podría crear otra instancia judicial dentro del mismo gobierno para procesar esos casos, porque hay otros aspectos que le corresponden. Yo lo que tengo acá, mi preocupación es que se trate de minimizar el tema Prieto como si fuera un tema menor que no tiene que ver nada con lo que estamos discutiendo. No, yo personalmente claro que es un tema menor. Que sí. Lo que yo quiero decir, y es un poco entendiendo lo que dice el señor Cetina, es que esa ley que que ha explicado durante toda la entrevista del crimen transnacional, por haber sido aprobada, es que el fiscal Néstor Humberto Martínez ha podido tener relación con otras fiscalías, entre esas lo que dijimos de la cumbre de fiscales en América Latina, para obtener documentos que ayuden a construir la investigación en Colombia. Entonces, claro que el tema Prieto no se puede ni minimizar, ni más faltaba. Lo que pasa es que creo que estamos con el mensajero equivocado, porque es que este señor es un funcionario público que usted se imagina donde este señor salga a decir que sí, que el gobierno acepta y reconoce políticamente. Eso lo tiene que hacer el presidente y sus aliados políticos. Claro, es que eso es lo que digo yo. Y por eso digo que hay que predicar con el ejemplo. Y ese es el ejemplo que ha faltado en este momento en torno a eso. Porque sí pudieron salir a echarle la culpa al Centro Democrático cuando... Claro, lo que pasa... Sí. Claro. Sí, ahí pero tengo entendido eso fue... Tiene dientes para una cosa y no para otra. Tiene dientes para decir que los medios somos los responsables de las noticias negativas. Caramba, ¿tiene o no tiene dientes? Claro, pero no tiene dientes, pero eso fue su antecesor, si no me equivoco, que fue el señor Enciso. O sea, pues quedaremos muy pendientes de esta revolución que pretende el gobierno en la lucha contra la corrupción, y no han escogido a cualquier persona. El doctor Cetina es profesor universitario en métodos cuánticos, en maestría de gobierno, muy recordado en el alma mater. Doctor Cetina, usted dijo al comienzo de esta entrevista, o hace un instante, algo que quería ratificar. Usted dijo, yo no conozco a Roberto Prieto. Le vuelvo a preguntar, ¿usted conoce a Roberto Prieto o a su hermana Marcela? Yo no conozco a Roberto Prieto, y Marcela Prieto en este momento no me genera ninguna recordación. No sé si... Perfecto. Bueno, ¿y por qué le genero, digamos, el ámbito de duda? No sé, de pronto fue estudiante mía en posgrado, de pronto, no sé, nos hemos encontrado en alguna reunión, pero yo tengo una de verdad... Por favor, presumo la buena fe en este comentario. Pero yo tengo una pésima retentiva con los nombres y con las caras, pero fijo al señor Roberto Prieto, yo a él nunca lo he visto, y Marcela Prieto en este momento no me genera ninguna recordación. En el Instituto de Ciencia Política, ¿no? No, señor. No, señor. Doctor Cetina, no, la última pregunta es... Sí, señor. Con toda esa buena voluntad que usted tiene y con toda esa experiencia académica, ¿cuándo quiere que lo volvamos a llamar y que usted diga, les tengo una buena noticia, algo avanzamos en esto? ¿Dentro de cuánto lo llamamos? Llámeme, mire, Julio, primero quiero darle un ejemplo y luego sí quiero contestar la pregunta. Ustedes ahorita están hablando de la cooperación judicial. La cooperación judicial en gran medida ha sido posible a la suscripción de convenciones internacionales del gobierno de Colombia en materia de lucha contra la corrupción. Le hace ONU, le hace OEA, le hace la Convención contra el Soborno Transnacional de la OSD. Y eso permite que las autoridades judiciales puedan intercambiar pruebas y puedan, digamos, unificar conceptos y unificar procedimientos en materia de persecución de delitos.
eso lo hacemos nosotros, ¿sí? Entonces ahí es donde nos complementamos con las acciones de tipo ya más inmediato, de tipo penal, disciplinario, fiscal, que hacen los organismos de control. Entonces quiero decirles que simplemente les pongo ese ejemplo para que se den cuenta de cómo una cosa puede llegar a hilarse con la otra, de lo que nosotros hacemos frente a los organismos de control y los que de verdad pueden tener dientes, como ustedes bien lo señalan. Nosotros estamos trabajando, usted llámeme si quiere en un mes y miremos los resultados de aquí a un mes que vamos a tener en materia de lucha contra la corrupción. Eso se lo garantizo. Vamos a trabajar sobre todo estamos trabajando en una estrategia de lucha contra la corrupción para la construcción de la paz y el posconflicto. Va a haber, el presidente de la República anunció el sistema integrado de información para el posconflicto, en donde cualquier persona puede identificar cuál es el nivel de inversión de recursos, implementación de los acuerdos, transparencia, digamos, en materia de construcción de paz, y creo que eso es bastante importante, por ejemplo. Entonces, pero si quiere, llámeme en un mes. Listo, así lo haremos. Mucha suerte, doctor Cetina, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y espero que podamos seguir teniendo debates sanos. Bueno. Claro que sí, así será. Bueno. Muchas gracias. Una pela que se acaba de dar la oficina de la doctora Cristina Plazas, Bienestar Familiar. Esta sí va a ser para alquilar balcón. No nombró a la señora de Sucre que estaban presionando los políticos. La razón, se dio la pela, como se dice popularmente. Tienen un concepto en donde establecen que la señora estaba inhabilitada y el gobernador ya nombró a otro director de Bienestar Familiar. Advertimos desde ya una demanda contra la doctora Cristina Plazas por no haber nombrado a la señora que tenía tanto afán en Sucre. Bien, doctora Cristina, esas pelas hay que dárselas. Ya regresamos, esta es la W.